Este taller se graba y que posteriormente se edita y se sube a nuestra plataforma de YouTube y después os avisamos cuando podéis disfrutarlo y compartirlo también. Así que ahora mismo estamos grabando y vamos a dejar este tiempo. Después, si tenemos tiempo de preguntas hacia la parte final, dejaremos de grabar para que todos con toda confianza podáis exponer vuestras dudas o comentarios. Así que nada, pues María y Ana, bienvenidas y gracias por vuestro tiempo y dedicación. Gracias, Alma, a ti. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy María Martínez. Para los que no me conocéis, porque no sé si conozco a alguien de aquí, soy la orientadora del Colegio El Porvenir, que me encargo de las etapas de infantil y primaria. Y Ana, mi compañera, la directora de la escuela infantil, vamos a hablar un poco, eso, como bien dice el título, de cómo fomentar la autonomía. Y ¿me escucháis con eco? Bueno, intento hablar más despacio. Que igual no, yo te escucho bien. Ah, vale, es que he visto en el chat que salía eco. Arancha comentaba que se escuchaba con eco. Bueno, intento hablar despacio para que os sea caso. Entonces vamos a empezar un poco, aunque el título empieza por rabietas, vamos a empezar por un poco la idea de estructurar la reunión, o sea, la charla, es empezar hablando sobre por qué es importante fomentar la autonomía de nuestros hijos más pequeños desde que son pequeñitos. Ana, sobre todo, se va a centrar un poco eso, pues en estrategias, más en la práctica, cómo fomentar, pues tanto en diferentes ámbitos, la autonomía de los más pequeños. Y luego vamos a cerrar ya hilando un poco eso, porque eso es importante también a la hora de gestionar las rabietas y un poco cómo anticiparnos a ellas, cómo gestionarlas cuando aparezcan, porque ya veremos que es una parte más del desarrollo evolutivo de los más pequeños, y finalmente, pues eso, cómo abordarlas un poco después. Entonces, pues empezando, pues eso, como bien dice el título, cómo fomentar la autonomía, ¿por qué es importante? Pues como ya sabéis, al final todos queremos que nuestros hijos de mayores sean independientes, autónomos y demás. Y aunque lo vemos muy claro cuando son mayores, cuando son pequeñitos, bebés, los vemos como seres indefensos, tendemos, quieras que no, a sobreproteger. Entonces, es importante desde pequeños tener claro que esa autonomía y esa independencia la empezamos a trabajar desde que nacen. O sea, es súper importante, ¿vale? Es importante también conocer el momento evolutivo de nuestros hijos, cómo los niños van evolucionando en distintos ámbitos. Es fácil decir, sí, bueno, que ande y que corra. Hombre, con un bebé no lo va a hacer, pero sí que podemos ir estimulando esa independencia desde que son pequeños. Entonces, aunque eso lo veremos luego ahora un poco más adelante, conocer cómo es el desarrollo de los niños, que vosotros ya seguro que lo vais viendo, es importante para ver cómo podemos ayudarles a la hora de ser más autónomos y más independientes. También en este sentido es importante tener en cuenta que cada niño crece, o sea, hay mucha variabilidad en el desarrollo y no todo es pasos seguidos y estancos. Hay niños que avanzan más a un ritmo en unos ámbitos o en unas áreas del desarrollo que en otras. ¿Por qué es importante esta autonomía? Al final, porque eso les va a generar independencia, evidentemente, pero también una madurez y una seguridad en sí mismos que va a favorecer luego pues, el desarrollo de una autoestima positiva, que no sean niños pues eso, más indefensos, aunque se mueva y pensamos, evidentemente, como ya veremos más adelante, hay que asegurar que no es que se muevan y corran y ala sin prestar atención, pero bueno, hay que asegurar esa protección, pero aunque a nosotros nos dé un poco de miedo o tendamos a sobreproteger, es importante que ellos puedan enfrentarse a esos retos y un poco sientan que nosotros confiamos en ellos. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ellos la seguridad para enfrentarse a los retos que tienen y eso va a favorecer una autoestima positiva que al final es importante, por supuesto. Entonces, la clave es esa, ¿no? Un poco generar esa seguridad en ellos para fomentar su independencia. Es importante pues que la autonomía sea al final como un aprendizaje más. Igual que nos parece importante que aprendan a hablar, que aprendan a andar, que aprendan el pañal, lo que sea, es importante eso, entender que cada momento, cada experiencia que ellos viven es una oportunidad para fomentar su autonomía. Entonces, evidentemente, pues eso, siempre elogiando sus logros, los avances y no prestando igual eso, tanta atención a, ay, pues es que en esto va un poco más despacio, más lento, pero bueno, es importante eso, fomentar en los más pequeños esa seguridad
en sí mismos, y al final eso lo vamos a lograr ofreciéndoles oportunidades y retos adaptados a la etapa evolutiva en la que estén en cada momento, ¿vale? Entonces es cierto que la idea ahora es hablar un poco de pautas más concretas en distintos ámbitos, pues como son la alimentación, el movimiento, pues el aseo, todo eso, la parte más también de relación social. Vamos a ir viendo pautas un poco más concretas de pues cómo fomentar la independencia en la alimentación, y con eso, con estrategias y pautas concretas, y luego ya retomamos un poco toda la parte de las rabietas. Para eso, Ana, que por supuesto se las sabe todas, ya, para las que la conocéis, seguro que nos da estrategias súper útiles para vosotros. Gracias, María. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Ana, para los que no me conocéis, soy la coordinadora de primer ciclo del Colegio El Porvenir. Y yo os voy a contar un poco eso, cómo favorecer la autonomía de nuestros pequeños. Como decía María, es súper importante para ellos hacerles sentir que pueden hacerlo solos. Entonces, cada niño efectivamente tiene su desarrollo evolutivo y tiene su edad. Entonces, por ejemplo, en la alimentación, pues efectivamente a un niño de 4 meses no le vas a dar un tenedor, pero sí le vas a dejar que explore la comida con las manos. Yo sé que esto a veces puede parecer que es una guarrería y que haya muchas familias que les crea un poco de estrés que cojan la comida con la mano, pero es que si no lo hacen cuando tienen entre 4 meses y 1 año, lo van a hacer cuando lleguen a 2 y les demos la cuchara, van a dejar la cuchara en el plato y van a tocar la comida porque es el primer paso. Ellos no saben coger una cuchara si no han tocado y han experimentado primero con las manos. Entonces, si no tienen esa seguridad primero, no la van a tener después. Una vez que ha pasado esto, pues ya sí, les damos los cubiertos y primero la cuchara, luego el tenedor, luego le podemos dar un cuchillo que ellos no se corten. Dependiendo de la edad, pues vamos introduciendo las cosas poco a poco. Una cosa muy importante es que cuando estén en el momento de la alimentación tenemos que evitar toda fuente de distracción. La comida es la comida, no hay que poner televisión, no hay que jugar con un juguete, porque entonces ya no están haciendo su autonomía, sino ya les estamos alimentando. O sea, a los padres nos preocupa la comida, que coman, y entonces es más importante a veces para nosotros que coman a que aprendan a comer. Pues no es que va todo en conjunto. Si estamos con la televisión dándoles nosotros el puré en ese momento, pues sí, nosotros nos quedamos súper tranquilos porque el niño se ha comido todo el puré, pero cuando llegue a 2 años vuelva a lo mismo, a 3, ya no va a comer de la misma manera. Entonces, por eso hay que ir paso a paso. Otra cosa, pues el paso del biberón al vaso, por ejemplo, parece que ahora además hay un montón de vasos que ellos simplemente succionando lo pueden coger, lo pueden agarrar. Si primero les dejamos coger el biberón solo y luego les dejamos coger el vaso, pues igual, ellos van a hacer el gesto y van a aprenderlo. Lo que no podemos pensar es que si cuando lleguen a 3 años tienen que hacerlo todo ya solos. No, esto es un aprendizaje. Entonces ellos no van a saber coger un vaso si no han cogido primero el biberón y luego han cogido un vaso antigoteo y luego ya cogen el vaso que al principio se mojan. Si nosotras cambiamos muchas veces a los niños, esto pasa, pero es que es su proceso evolutivo y es lo que tiene que hacer. Luego, cuando empiezan a ser más mayores, a ellos les gusta mucho lo de poner y quitar la mesa. Pues nos ayudan en casa a poner y a quitar la mesa. No les vamos a dar que pongan el vaso de cristal a lo mejor, pero sí el pan, las servilletas, que nos ayuden, que participen. A ellos eso les gusta mucho y luego igual que metan sus cosas en el lavaplatos según vayan siendo más mayores, pues vamos dándoles esa opción. Y en la medida de lo posible favorece mucho que toda la familia, el momento, por ejemplo, de la cena, pues lo hagamos todos juntos. Yo sé que hay veces que no es fácil y no se puede hacer, pero en la medida de lo posible, si no es el momento de la cena, el fin de semana, en algún momento, si esto lo podemos hacer todos juntos, pues es mucho más fácil. Luego, otra cosa muy importante que nos da autonomía, la vestimenta, cuando nos vestimos. Yo sé que todos vamos corriendo a todos sitios y que a las 7:30 de la mañana tenemos que ir al cole, llegar a casa, y entonces les tenemos que vestir, se lo tenemos que hacer. Pero cuando tengamos un momento en el cual
tú puedes sentarte con él a que se ponga el pijama él solo, a que se eche la cremita del cuerpo. Cuando es un poco más mayor, a darle la esponja y que se eche el gel, aunque luego le repasemos nosotros. Pero ellos se sienten bien haciendo cosas solos y luego para nosotros va a ser mucho más fácil porque cuando tengan 7 años ya no vamos a estar pendientes de que tu hijo se ha lavado bien o se ha lavado mal, si tú se lo has hecho de hacer desde que tiene 2 años. Entonces, todas estas cosas para ellos es súper importante. ¿Qué es muy bueno favorecer? Nosotras en el cole siempre somos muy estrictas con ropa cómoda, por favor, zapatos del velcro, porque para ellos es seguridad, que ellos se puedan quitar un zapato y abrochárselo y sean capaces de ponérselo, a ellos les aporta seguridad. En el momento que tienen un zapato de cordones, es que los que están en guardia, que duermen la siesta, o se lo quitas tú o no son capaces de quitárselo. Entonces, al final a ellos les crea frustración. Hay muchos niños que no se quieren quitar los zapatos porque el resto se lo quitan y ellos no. Entonces, si les favorecemos, si les hacemos fáciles lo que es la autonomía, pues cuando tengan que llevar ya zapatos de cordones, los llevarán. El tema luego para el control de esfínteres, que es muy importante, la ropa cómoda, que puedan bajarse rápido los pantalones, que no se hagan pipí encima, pues es que también les crea seguridad. Y luego otro tema importante para la autonomía es el tema del aseo. Yo aquí ya no hablo del control de esfínteres, que también es un tema que se cabe otra charla y a todos los papás es algo que os preocupa, pero sí que vayan a lavarse las manos, que se laven los dientes ellos solos, que sean capaces de saber que están limpios o sucios, pues todo eso es súper importante a nivel de autonomía. Lo que os decía, a la hora del baño y crear unas rutinas. Todo esto, si creamos unas rutinas diarias, al principio a lo mejor parece que vamos a tardar la vida, pero en cuanto ellos sepan hacerlo, es mucho más fácil. Yo, además, veo aquí alguna mamá, trabajo con Paula y hoy hablaba con ella porque nuestros niños son muy movidos, pero son muy autónomos y son muy movidos precisamente por eso, porque les dejamos mucha libertad en el sentido de acaban de comer y ellos ya saben que se tienen que sentar, tienen que ir al baño, tienen que lavar las manos y ya muchos lo hacen solos y tienen 2 años. Entonces, al final a ellos les aporta tanta seguridad, además te lo están diciendo, manos, pues vamos a lavarnos las manos, vamos al baño, luego nos tumbamos, ellos ya saben cuál es su cama, dónde están sus cosas de apego y les aporta seguridad, con lo cual les aporta autonomía y saben hacerlo. Y yo creo que María, ahora te toca a ti. Es todo, o sea, sí, es justo lo que dice Ana, al final es súper importante, siempre lo decimos, ¿no, Ana y yo? Que todo esto, que en la teoría es muy fácil decir, sí, que el niño se vista solo, pero que a las 7:30 de la mañana, yo entiendo que un lunes, vuelta de Navidades, que estás a tope, igual no es el momento de empezar a ponerlo en práctica, de ir empezando a practicarlo poco a poco y demás, y que todos tenemos un día que es como, mira, o sea, hoy no puedo, o sea, hoy te pongo el jersey, que todo eso todos lo sabemos, pero que estamos hablando en general de cómo poder hacerlo y cómo es importante porque al final es cierto que ellos no van a vivir en la burbuja de casa, ahora que las burbujas están de moda, ¿no? Pero no van a vivir solo en la burbuja de casa, solo con vosotros o con la familia, tal. Ellos van a tener que desenvolverse y van a la escuela infantil o si no van a la escuela infantil van a ir luego con 3 años se van a incorporar al cole o cuando sean más mayores. Yo, por ejemplo, cuido comedor, hablando de lo del tema de la comida, yo cuido comedor en primaria a niños mayores y hay niños en cuarto, quinto de primaria que te piden a veces cortarles la comida y es como, o abrirle una mandarina. Yo entiendo que hay mandarinas duras, pero, hombre, yo en primero y segundo sí, pero en quinto no saben abrir una, o sea, es coger un cuchillo y partir un poco. O sea, ese tipo de, cuando lo hemos ido trabajando desde pequeños, es súper importante y cuando no se trabaja, se va arrastrando, y a mí no me importa pelar la mandarina, pero se va arrastrando hasta edades mucho mayores y que el problema es lo que dice Ana, no la autonomía, o sea, la autonomía evidentemente, pero sino esas consecuencias de la autonomía que hablábamos al principio, ¿no? La seguridad que a ellos les transmite y que esa seguridad no solo les va a permitir explorar y ofrecer, o sea, y afrontar oportunidades, experiencias de aprendizaje nuevas, sino que también va a repercutir muy positivamente en su autoestima,
porque sí, yo pues entiendo que al final es tu hijo, es tu hija, es lo que más quieres cuidarle y protegerle de todo. Pero hay que a veces como intentar encontrar ese equilibrio entre autonomía, entre esa seguridad, pero también la independencia, ¿no? Es como, tú eres independiente, tú te puedes afrontar solo a las cosas, pero tranquilo que yo estoy aquí si pasa. Esa es un poco la balanza. Esa es la idea. Claro, en ese sentido, además de todo lo que os ha comentado Ana, es cierto que cuando son más pequeños, igual esto evidentemente es importante, pero a medida que van creciendo va siendo más importante también el fomentar esa autonomía en las relaciones con sus iguales y con otras personas. Evidentemente, pues los niños que van a la escuela infantil están todo el día con otros compañeros y aprenden a relacionarse y a jugar, a compartir juguetes o a resolver los conflictos, cuando alguien le quita un juguete, cuando alguien no, cómo hacerlo, cómo decir no. Pero es importante también ir creando nosotros, ¿no?, esas rutinas de pues saludar, dar las gracias cuando te dicen algo, pedir perdón o pedir por favor cuando alguien te lo da. Aprender a respetar que hay turnos, de que ahora juego yo con esto y que ahora juegas tú, o que tú tienes ese juguete y quieres jugar con él, ¿vale? Pues hay que pedir las cosas, por favor, al final sí que, y en el cole se nota a veces eso, los niños que igual vienen de un entorno en el que ellos han sido los únicos niños de su entorno, que no es culpa suya al final, pues es que si pasa mucho, si no tienes hermanos, no tienes primos pequeños de tu edad, y evidentemente la situación que estamos viviendo en los últimos años pues no invita a estar en el parque a todas horas o a conocer gente, pues claro, tú no estás acostumbrado a compartir juguetes, porque es que no es por nada, no es porque no quieres compartirlos, es porque nunca has tenido la oportunidad de compartirlo con nadie. Entonces, claro, se nota como, no, es que estos niños son niños o niñas que están acostumbrados a que sea como ellos dicen, cuando ellos dicen, pero no por nada, no es porque sean egoístas, no es porque tal, sino porque no se han enfrentado a esas oportunidades. Entonces, sí que poco a poco, pues es eso, el ofrecerles esas oportunidades cuando van siendo más mayores de alternar turnos, ¿no? Ahora tú juegas, o sea, ahora es tu turno, ahora me toca a mí, y un poco el compartir, esto es tuyo, pero también, aunque sea tuyo, se lo puedes dejar al amigo, pues en la fila, no, mira, es que él está primero, vas tú. Todo ese tipo de cosas es importante también ir fomentándolo, porque a nivel social, eso, yo no sé si algunos tienen ya hijos o hijas más mayores, pero bueno, que lo iréis viendo, que la parte social es cada vez más importante. Al principio son súper independientes, luego juegan, parece que están jugando con el diálogo, aunque cada uno esté a lo suyo, luego empiezan a interactuar, luego el lenguaje. Bueno, todo eso va evolucionando, pero sí que todo esto es muy importante y nos parecía importante empezar por este punto, porque sí que fomentar esa autonomía y esa independencia desde que son pequeños, al final es una parte, un objetivo muy importante que nos va a ayudar a prevenir, no a que desaparezcan, pero sí a prevenir las rabietas o a conseguir que las rabietas cuando lleguen sean pues lo menos intensas posibles, lo menos frecuentes posibles, o que por lo menos las sepamos gestionar de una manera mejor. Empezábamos un poco la charla comentando que es importante entender el momento evolutivo de nuestros hijos y entender lo que decía Ana, ¿no? Evidentemente a un niño de 4 meses no le vas a dar un cuchillo por mucha independencia que quieras fomentar, pero sí que nos parece importante entender eso, que las rabietas, como imagino que muchos sabréis, tienen como ahí un punto álgido en torno a los 2 años, aunque evidentemente hay en niños que aparecen mucho antes, hay en otros que aparecen a los 2 y siguen mucho más tiempo, pero sí que es importante entender que a esa edad, más o menos, estamos hablando de una ventana de tiempo, son niños que comienzan a ser cada vez más autónomos. ¿Eso qué pasa? Que necesitan cada vez ser eso, más esa independencia, esa autonomía. Si te estáis en esa edad, les escucharéis, es como, no, yo solo, no, yo puedo, no, yo, o sea, yo lo hago. Eso es porque cada vez sienten más esa necesidad de ir moviéndose, han empezado a andar, les pasa a los niños cuando empiezan a andar, ¿no? Andan al principio, parece que están inseguros, pero cuando empiezan y ya, vamos, corren. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de movimiento y de autonomía. A esta edad también es importante entender que hay como un egocentrismo, que no es que sean niños egoístas, pero el yo, todo gira en torno a ellos. No por nada, no porque sean egoístas, no porque lo hayamos hecho mal, sino porque no tienen esa capacidad aún de ponerse en el lugar del otro, porque eso es una cosa que se desarrolla mucho más adelante. Entonces, claro, no entienden que por qué si yo quiero esto,
no lo voy a conseguir, es que yo lo quiero. Y si está ahí, ¿por qué no me lo das? Entonces, ese egocentrismo es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de, cuando gestionen esas rabietas, el ayudarles a explicarles las cosas. No les pidamos igual una empatía que por desarrollo evolutivo no la pueden tener, ¿vale? Y luego también es importante que a veces se nos olvida el que toda esta independencia y esta autonomía y el que cada vez se enfrenten a nuevas situaciones, claro, esas situaciones son nuevas para ellos. Y eso va a generar emociones en ellos que nunca antes han experimentado. Ellos de bebés ¿no? Son menos autónomos, evidentemente, y lloro y o me cogen en brazos, o me dan el bibe, o me ponen el chupete, o me dan un juguete, o me hacen caso, ¿no? Más o menos van creciendo y están acostumbrados un poco a que al final todo lo consiguen, porque tampoco su vida su vida más o menos gira en torno a cubrir unas necesidades básicas que nosotros o la gente que les cuida les garantiza. Entonces, poco a poco, ellos se van enfrentando a situaciones que les generan emociones negativas que no saben manejar. Que no saben manejar porque nunca han aparecido. O sea, nunca nadie me ha dicho que no. O nunca un niño me ha quitado un juguete. O nunca he ido al súper y me han dicho que no me van a comprar esa chocolatina. No por nada, sino porque es que antes igual no me la compraban porque yo no podía decir quiero esa chocolatina porque no hablaba. Pero claro, ese desarrollo evolutivo les permite, claro, ir creciendo, pero también afrontar nuevas emociones que no han experimentado y que les tenemos que ayudar a manejar, ¿vale? Las rabietas aparecen siempre o no aparecen siempre, pues hay en casos que igual aparecen 2 y hay en casos que igual nos tiramos mucho tiempo con ellas. Es cierto que no es algo, no hay una regla como lo que decíamos en la autonomía, pero es importante entender que hay factores que son más de riesgo. La edad que decíamos, el tema de los 2 años. El desarrollo del lenguaje. Muchas veces lo hablamos cuando los niños, su cabeza siempre decimos que ellos comprenden mucho más de lo que pueden expresar cuando son pequeños. Y cuando a veces no saben expresar con palabras qué es lo que les está pasando, en plan, estoy triste, estoy enfadado, me pasa esto, y porque a nivel del desarrollo del lenguaje igual no lo tienen tan desarrollado a nivel expresivo, eso les frustra y esa frustración puede desencadenar una rabieta. No sé si alguien me ha preguntado algo o no, pero bueno, sigo. Si no, luego al final nos comentáis. De todas formas, os vamos a pasar, que eso no lo he dicho al principio, pero de todo esto, como algunos no diapositivas, pero bueno, como una especie de fichas, de resumen de fichas de algunas cosas que estamos hablando, luego como yo creo que Alma os enviará, pues no sé si para la encuesta o lo que sea, con eso le vamos a pasar como una especie de ficha resumen para que lo tengáis, ¿vale? Y ahora si no al final las dudas nos lo decís. Lo que decía, de factores de riesgo a la hora de entender un poco las rabietas. También los estilos un poco nuestros a la hora de criar a nuestros hijos e hijas. Evidentemente, los estilos más permisivos, cuando hay personas que siempre les dan lo que quieren, a veces pasa con los abuelos, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, cuando van con los abuelos siempre tienen todo lo que tienen y de repente llegan a casa de haber estado el fin de con los abuelos y yo le voy a decir que no le doy natilla de chocolate de postre. Claro, pues se enfadan. Hay que entender que la manera en la que nosotros les educamos les va a ayudar a gestionar mejor esas rabietas o no. La personalidad de nuestros hijos, evidentemente, hay niños que son más tranquilos, que no más conformistas, pero bueno, que se pueden conformar más, y hay otros más nerviosos, más movidos. Ese perfil más movido, más inquieto, evidentemente, pues igual las rabietas son de un tipo diferente. También el tema de la sobreestimulación, y esto yo creo que es importante, ya no solo... Esto ya lo digo para cuando vayan creciendo, que se os quede ahí. Yo siempre lo digo, los niños tienen que aprender a aburrirse. O sea, y aburrirse no es malo, porque aburrirse, aparte de todo que luego eso genera creatividad y demás, si nosotros acostumbramos a que nuestros niños estén permanentemente estimulados, que siempre tengan, ya no hablo de pantallas, cuando hablo de estimulación, que siempre tengan a alguien ahí detrás, que siempre tengan la pantalla o los dibujos, que siempre tengan... O sea, cuando están estimulados todo el rato, en cuanto quitamos esa estimulación, es que la van a demandar, pero porque es lógico, es que no tienen, o sea, es que no están acostumbrados a otra cosa. Entonces, eso es importante en todo. Los niños tienen que aprender, en relación con la autonomía, eso también es muy importante, tienen que aprender, no digo a estar solos, a dejarles, evidentemente no estoy diciendo que dejes a un niño con 1 año en su habitación jugando solo, por supuesto que no,
pero sí que los niños aprendan a estar en el mismo espacio que vosotros, sin que igual vosotros estéis como todo el rato pendientes de qué están haciendo, de ay, cariño, vengan brazos, vengan no sé qué. Está genial tenerles en brazos, está genial prestarles atención, todo eso es maravilloso y súper importante para su desarrollo. Pero cuando un niño está súper estimulado, en cuanto le quitemos eso, evidentemente las rabietas es mucho más fácil que aparezcan. Y además de todo eso también, el cansancio. Y yo en el cansancio voy a meter tanto el cansancio de los niños como el cansancio de los padres. Evidentemente, un niño muy cansado es más probable que tenga rabieta, típico que ha dormido mal o tal. Pero ¿qué pasa? Que los adultos también dormimos mal. Y los adultos también tenemos días horrorosos, agotamiento físico, agotamiento mental, días horrorosos en el trabajo, discusiones y problemas personales. Y eso es importante conocernos a nosotros a la hora de afrontar las rabietas de nuestros hijos, porque siempre ponemos el mismo ejemplo, Ana y yo, no pasa nada, o sea, no le compras chocolate cuando vas al supermercado, pero has tenido un día, lunes, horroroso, hace frío, llueve, me ha reñido mi jefe, he discutido con un amigo, tengo mis problemas, estoy agotado y encima mi hijo ha tenido un día que ya me ha dicho la profesora cuando lo he ido a recoger, que es que, o sea, para ti todo, o sea, que no, que tiene un día de los que tú sabes que vas a ir al supermercado porque encima tienes que ir porque no hay lo que sea y sabes que te la va a montar porque es que tú ya lo estás sabiendo. Mira, pues es que igual ese día no, o sea, no pasa nada. O sea, no, pues, siempre Ana va a decir, el tema de elegir batallas, Ana lo dirá luego, pero no pasa nada. Yo estoy cansado, estoy agotado, no es el momento para afrontar una rabieta. Bueno, pues ya está. Tú véndeselo como, oye, mira, hoy es lunes, no sé qué, me ayudas a llevar el carro, ya está, igual te está ayudando a hacer una cosa. Tú véndeselo como un premio de algo, o sea, pero importante conocer, o sea, que el cansancio tanto de los adultos como de los mayores es importante y es inconveniente a la hora de gestionar esas rabietas, ¿vale? También es importante entender que las rabietas no surgen de la nada, siempre hay un objetivo. A veces igual no lo entendemos y es cierto que, bueno, que aquí ya luego hay muchas maneras y muchas teorías y muchos enfoques, pero es importante entender que la rabieta tiene un objetivo que al final, en rasgos súper generales, siempre va a ser conseguir algo. Puede ser conseguir algo físico, una chocolatina, puede ser conseguir algo más personal a nivel de atención del adulto o atención de un niño, puede ser querer un juguete, puede ser a veces también conseguir algo que es evitar hacer algo. Si yo te estoy diciendo, cariño, o sea, cuando ya son un poco más mayores, tú ya sabes que terminas esto y tienes que dejar el plato en las vajillas, o tú ya sabes que tu ropa la puedes llevar al cubo de la lavadora. Pues evitar esas responsabilidades a veces también va a ser, por ejemplo, un desencadenante a la hora de que aparezcan algunas rabietas, ¿vale? Y esto es importante entenderlo porque, o sea, que no salen de la nada y nos va a ayudar a la hora de gestionarlo, ¿vale? Que es donde vamos a entrar ahora un poco más. La idea es eso, entender todo esto porque al final las rabietas tenemos que intentar convertirlas en oportunidades para que nuestros hijos aprendan, antes y también después, ¿vale? Entonces sí que ahora Ana se va a centrar un poco en esas claves aunque ya os digo que no es una fórmula mágica y que alguna va a aparecer por mucho que nos anticipemos, pero sí es un poco cómo anticiparnos, cómo actuar el durante y también un poco, pues bueno, después cómo gestionarlo, ¿vale? Pues mira, lo primero, ¿cómo anticipar? A ver, nosotros nunca vamos a saber cuándo, no vamos a saber, como dice María con cierta exacta, que nuestro niño nos va a hacer una rabieta, pero cuando un niño tiene unas normas claras y muy comprensivas, es decir, cuando tiene su rutina hecha y sabe que salimos del cole, vamos al parque, después del parque nos vamos a casa, nos bañamos y cenamos, pues todo eso le ayuda. Entonces, son unas normas muy claras. Luego hay que anticipar. Cuando esta rutina cambia, hay que anticipárselo y hay que decírselo. Pero a lo mejor cambia porque yo estoy mal, como decía María, es decir, yo he tenido un día horrible y pues a lo mejor o no me apetece ir al parque o primero tengo que ir a comprar o después tengo que ir a comprar. Pues esto hay que explicárselo al niño. Aunque tenga 2 años, 1 año y medio, hay que explicárselo porque si no, él se va a descuadrar, no va a saber y ya está ahí el momento de la rabieta. Yo pongo un ejemplo que es el tema de la piscina.
Los niños del cole pequeñitos que van a la piscina, que son los únicos que pueden ir ahora, cuando salen del cole para ir a la piscina, cuando mamá estáis preparando las cosas de la piscina, a veces se ponen muy nerviosos y lloran, pero ellos no lloran porque se van a la piscina, ellos lloran porque se van, o sea, ya no es que se vayan de casa al cole, es que desde del cole, que ya es su hábitat de confort, se van a un autobús y van luego a un sitio donde tienen que reconocer a otras personas que les cambian y les visten. Luego en el agua están fenomenal. Entonces, eso les genera estrés, porque a los niños todos los cambios les generan estrés. Entonces, anticipar todo momento es fundamental. Les tenemos que ofrecer, pues, a veces una moneda de cambio, es decir, alternativas. Cuando vemos que esto va a pasar, pues hay veces que el despiste juega muy bien. Entonces, si está en casa y se le está antojando algo que tú no quieres darle, pues le cambias el chip y a veces funciona, otras no, pero hay veces que funciona. Y luego lo de las batallas. El tema de la ropa, por ejemplo, que lo de elegir la ropa, pues yo siempre lo digo. Ellos tienen que saber que hay una ropa para el cole y otra para tal. Dentro de la ropa del cole, a ti te va a dar igual que se ponga una camiseta amarilla o que se ponga una camiseta roja. Entonces, ahí podemos ayudarles a elegir un poco lo que ellos necesitan. No hace falta que nosotros impongamos siempre nuestro criterio, porque a lo mejor a él le gusta más la camiseta roja y a ti te gusta la amarilla, pero el que se la va a poner es él. Es como si ya no, porque yo siempre lo digo, empatizamos mucho con el adulto, pero hay veces que con los pequeños no empatizamos tanto y tendemos de, pues al niño se le cae el calamero, el chupachus al charco y llora, normal, se enfada. Cariño, no te preocupes, no pasa nada. Pues a lo mejor si a ti se te cae tu móvil a un charco, también te enfadas tanto. Entonces, a lo mejor para el niño su caramelo, su chupachus es como para ti tu móvil. Entonces, tenemos que empatizar un poco y ver por qué ha surgido y ver. Y luego de todo hacer un lenguaje positivo. Nosotros somos los adultos, nunca nos podemos poner a la altura del niño. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar las cosas con mucho amor y mucho lenguaje positivo. Perdón, en este sentido, yo es que hace poco escuché una frase que es cierto que a veces hablamos a los niños, o incluso no a los niños, o sea, no a los niños en general, sino a nuestros hijos, como no hablaríamos a nadie. O sea, que le decimos unas cosas como tú jamás le dirías eso, hablarías de esa manera a otra persona, ya no que no conozcas, ni a tu pareja, ni a tu tal, y a veces les decimos, o sea, les hablamos de una manera que es como, no, o sea, sí. En ese sentido. Y luego también lo que ha dicho Ana, es muy importante que ellos elijan. Y yo me acuerdo, Ana una vez dijiste un ejemplo y que a mí me gusta mucho entender, hay cosas que ellos, es importante que elijan porque elegir también les da autonomía, es lo que hemos dicho. Pero hay cosas que ellos tienen que entender que no se eligen. O sea, y Ana, o sea, tú ponías el ejemplo de, tú no eliges si cruzas en rojo o cruzas en verde. Efectivamente. Cruza en verde. Y eso no lo puedes elegir y es importante que lo entiendan, pero tú puedes elegir si te pones la camiseta verde o la camiseta roja. Entonces, tienen que aprender a elegir, pero claro, tú ponle la verde y la roja, no le pongas la azul si la azul está en la lavadora porque la azul no está. Entonces, es un poco por ahí. Claro. Luego, todo, como decía María, esto no son matemáticas y de repente la rabieta aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en el momento que la rabieta está en su más álgido momento, nosotros acompañamos, pero solo acompañamos. Ni nos enfadamos, ni ignoramos, estamos ahí. Él tiene que saber que está ahí. Y de vez en cuando le decimos, cariño, cuando se te pase y te baje un poco, hablamos. Y él mismo va a bajar. Pero tenemos que estar ahí, pero sin tocar. Una vez que la rabieta ha bajado de ansiedad, entonces es cuando nos acercamos y le preguntamos, ¿quieres un abrazo? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Todo de forma cariñosa. Yo sé que esto no es fácil, porque cuando la rabieta surge en un supermercado, pues a lo mejor no es tan fácil como si surge en casa. Pero lo que tenemos, pero es que al final la gente que va al supermercado tiene niños y tiene que entender que esto pasa y que te tiene que dar igual lo que piensa la vecina de enfrente, como digo yo. Son niños de 2 años o de 3 y esto pasa. Una vez que cuando él ya baja la rabieta y ya sabe que tú estás ahí, y yo siempre lo digo, el contacto físico en ese momento es importante. A lo mejor no un abrazo, pero que te cojan de la mano, que no sé, que ellos sientan que tú estás ahí y que al final lo que les ha pasado es porque no saben expresar lo que les ha pasado.
Entonces, somos nosotros los que después tenemos que ayudar a identificar el por qué ha pasado eso y si ha tenido una emoción diferente a la que él ha vivido, lo que no ha vivido, porque al final ellos no lo van a, por muy pequeños que sean, al final ellos van a vivir, es lo que decía María, su cabeza va mucho más rápido que sus palabras, entonces necesitan el tener a nosotros, que somos su seguridad, para hacer eso. Y somos nosotros los que les tenemos que enseñar, darles pues otras alternativas. Pues mira, el semáforo no se cruza en rojo, porque es que si te pilla un coche, es que ya no hay otra. Entonces, esto hay que hacerlo así. Si tú haces esto así, yo cuando llegue a casa te voy a poner una carita contenta. Y ya está, si no hace falta premiarles con mucho más, pero que ellos sepan que esto hay que hacerlo así y ya está. Pero lo que decías, y luego la camiseta que se pone es la roja, pues ya, da igual. Entonces es un poco, o que se quiere poner el pantalón de fiesta o el disfraz para ir al cole, pues no, le tienes que dar otras alternativas y él tiene que saber. Entonces, sí que es muy importante que durante la rabieta no podemos ni razonar ni explicar mientras esté en ese momento, porque entonces no hay nada. No podemos negociar, no podemos ceder, no debemos alzar la voz y tampoco tenemos que seguir enfadados una vez que la rabieta ha pasado, porque para ellos ha pasado y ha pasado, ellos no entienden de tiempo, ellos ya está, se han enfadado, se han desenfadado y ya está, y que tú estés enfadado por eso, pues no, sí que es cierto que si tú en ese momento no te encuentras bien, vuelvo a lo mismo, les anticipamos, les decimos, cariño, yo te quiero mucho, pero yo también necesito tranquilizarme, porque a veces que nos pillan momentos pues que no son los apropiados, pero no podemos estar enfadados con ellos, porque ellos es algo que no saben gestionar y que somos nosotros los que tenemos que ayudarles a gestionar. Y yo creo que... Yo en esto siempre decimos el que... hablando un poco de lo del cansancio de antes, ¿no? Hay veces que la rabieta aparece y evidentemente en relación a lo que decía Ana de no ceder o de no negociar, no es una cuestión de ser aquí disciplina militar, sino que es importante que, mira, si nosotros hemos dicho no a una cosa, es no, pero no por una cosa. Si tú vas a acabar diciendo sí, cuando él te lo diga, dilo a la primera. O sea, yo siempre lo decimos, Ana y yo. Sí, porque tú ves que es que no tienes paciencia y que ese día no la tienes, por lo que sea, y es totalmente lícito, o sea, es que es lógico y normal y todos nos conocemos y tenemos días que es que no, pero es importante, si tú sabes, tú has dicho no hay chocolatina y él te pide, papá, no sé qué, y tú sabes que aunque le digas no, él va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir, dile sí a la primera, porque si al final lo que ellos aprenden es que papá me dice que no o mamá me dice que no, y yo, venga, no, me enfado, sigo, grito, sigo, me tiro al suelo, sigo, pego, sigo, grito más, grito, pego al lado, tiro las cosas, rompo. Esa escala, si al final tú acabas diciendo sí, lo que ellos aprenden es que el sí lo consiguen haciéndolo así. Tú no esperes que la siguiente vez que tú le digas no, el niño no actúe igual, porque lo que he aprendido es que da igual que me digan no, si yo chillo y grito, voy a acabar consiguiendo el sí. Y no pasa nada por acabar diciendo, o sea, yo me digo, no pasa nada por cambiar de opinión o por medio ceder al principio, pero mejor ceder al principio. Ya, si hay alguna vez que hay que ceder, al principio. Aunque la teoría, lo lógico sea seguir y mantener la pauta y demás, como somos humanos y la teoría pues está muy bien, pero en la práctica luego siempre hay matices, pues ese matiz es, cuando haya que ceder, ceder al principio, porque yo lo digo así, si no conseguimos niños pesados. O sea, el típico de, no, pero es que no, o sea, que es que esto es así y es que es así, porque es que si no, de verdad, siguen y siguen, pero lo que decíamos al principio, ¿no? De aprovechar esto como una oportunidad para que aprendan. No es solo también que aprendan cosas buenas, sino que no aprendan dinámicas que no nos gustan. Claro, es que si ellos aprenden que conseguir las cosas es así, es que ellos lo que interiorizan es que para conseguir algo se tiene que poner pesado. Claro. No hay otra. Y lo que decíamos de elegir, es que claro que está bien que elijan, si es que eso tampoco tiene por qué ser una negociación y está bien porque les da autonomía, porque les da seguridad, pero tienen que aprender que hay cosas que se eligen y que hay cosas que no, y que no pasa nada, y que cuando es que no, porque es que de postre no hay natilla, o sea, no vas a comer una natilla, pero porque no la hay, o por lo que sea. Yo siempre lo digo, yo de pequeña, para mí los viernes era el día de, ya cuando era un poco más mayor, de Coca-Cola, que compartía una lata con mi hermano o me hacía un bocadillo, o sea, cenaba bocadillo y en el salón,
Pero a mí no se me ocurría entre semana preguntar general en el salón porque, vamos, o sea, yo ya sabía que eso era un día. Entonces, esa rutina que decía Ana, eso les genera seguridad y tú puedes algún día igual preguntar, ¿por qué no cenamos en el salón? Pero si me dicen que no, es como, pues no, porque es que no se cena en el salón un martes. Entonces, esa seguridad, o sea, esa rutina da seguridad y nos va a ayudar a que ese no o a que ese sí que les demos no desencadene una rabieta. Al final, si el niño hay unos días que cenan en el salón, hay unos días que cenan en la cocina, hay unos días que no tiene esa rutina, por ejemplo, pues el día que pida cenar en el salón y tú le digas que no y no le expliques por qué, va a decir, ¿por qué no? Si cenamos de vez en cuando. No, si tú tienes todo más estructurado, pues eso ayuda un poco a prevenir. Entonces, pues eso, yo no sé si hay alguna duda o algo que igual no ha quedado claro o nada. O Alma habla, no lo sé. Bueno, no sé si es por el chat, es que no sé si van a hablar o es por el chat o vamos a hacer una cosa. ¿Vosotras habéis terminado, digamos, la exposición? Sí, yo creo que sí. Para dudas dejar de grabar, es cierto. Sí, dejamos de grabar. Vicente ya nos está diciendo que todo clarísimo. Vicente. Gracias. Gracias, Vicente. Vale, voy a dejar de grabar y también os voy leyendo lo que nos van contando los padres.